Neste continente se forja, a cada dia, a consciência sobre a necessidade da construção de alternativas ao atual modelo de globalização capitalista, na certeza de que a pobreza não pode ser uma fatalidade a que muitos estejam condenados como se fosse um pecado original. A acelerada e evidente destruição dos recursos naturais do planeta, com os riscos óbvios do que isso comporta para toda a humanidade, essas são as fortes razões para a realização deste colóquio internacional e que intitulamos O Futuro da Democracia na América Latina. O nosso governo tem uma compreensão, desde o primeiro momento, que o Pará, e eu sempre repito isso, é a síntese da Amazônia. E por isso mesmo, só reforça a necessidade de termos uma política de cooperação internacional, com base em alguns pressupostos. O Pará está inserido nesse contexto das relações econômicas globais, mas infelizmente de forma periférica, nas relações políticas de maneira marginal ainda. Mas, por sua inserção amazônica, o nosso Estado possui condições objetivas de se projetar no contexto mundial como um ator importante. Nós entendemos que o Estado é capaz de estabelecer interlocuções eficientes com o mundo internacional. E essa relação deve partir de uma política que privilegie o desenvolvimento sustentável em suas dimensões territorial, social, ambiental, cultural e econômica. O Pará tem condições de projetar-se no contexto das relações internacionais como um ator que dispõe de estratégias claras para fazer face aos seus problemas locais da pobreza rural e urbana, vis-à-vis da questão mundialmente preocupante do aquecimento global e da conservação da biodiversidade. É evidente ainda que uma política externa do Estado do Pará deveria conter interfaces institucionais internas para que o governo e os beneficiários finais, o povo, pudessem apropriar-se dos resultados de tal política. A partir desses pressupostos, nós instituímos uma instância específica. Pela primeira vez, nós temos um órgão, que é a Coordenadoria de Relações Internacionais, a CIDES, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Mas não é uma política qualquer de relações internacionais, mas é uma política qualificada, a cooperação para o desenvolvimento com sustentabilidade econômica, com inclusão social, com sustentabilidade ambiental. E aí nós tivemos a partir de então o que a gente tem chamado de Pará Internacional. Pois bem, os eixos que regem essa política, o eixo de relação Sul-Sul, onde a América Latina e a Amazônia merecem absoluta prioridade, e o eixo de relações Sul-Sul-Norte, o qual tem como objetivo o estabelecimento de discussões e interlocuções permanentes com os atores do Norte, governos, organismos internacionais, organizações não governamentais e movimentos sociais internacionais. É hora de abraçar esta oportunidade para atingir a unidade latino-americana e nos tornarmos suficientemente fortes para não sermos abatidos pelas forças imperialistas e neocoloniais que a cada dia tentam nos dividir. Ao liderar esse evento, o Pará quer transmitir ao mundo todo que neste Estado se constrói a cada dia e ele se transforma num Pará, numa terra de direitos. Nós queremos mostrar, sobretudo, que a Amazônia é nossa, a Amazônia brasileira é nossa. Porém, é dever de todo o planeta que se beneficia com a manutenção da floresta pagar os custos pela sua conservação. La idea aquí ahora no es de tratar del tema
la democracia, el futuro de América Latina, sino de ver en qué contexto internacional se sitúa esta problemática latinoamericana. Es decir, qué está pasando en el mundo, cuáles son las fracturas que existen en el mundo y cómo se sitúa la problemática latinoamericana en este contexto general. Os modelos alternativos encontram dificuldades para se impor. O velho trata de sobreviver a custo de instabilidade e de crises, e o novo tem dificuldade de se constituir. Da mesma maneira, a ordem norte-americana apresenta fissuras sem que apareçam projetos hegemônicos alternativos no horizonte. É nesse marco de instabilidades que se apresenta a situação do mundo contemporâneo e da América Latina em particular. Os Estados Unidos triunfaram, o bloco ocidental sob a liderança americana, triunfaram na Guerra Fria. E não foi apenas um triunfo político, foi também um triunfo ideológico, do qual nós vivemos as consequências. Entre essas consequências está, por um lado, a identificação absoluta de democracia com democracia liberal, que depois, pelos característicos do nosso tempo, se transforma em democracia neoliberal. Por outro lado, a identificação de economia com economia capitalista de mercado. São duas imensas vitórias ideológicas que possibilitam que os Estados Unidos consolidem uma hegemonia político-ideológica muito ampla no mundo atual. Me atrevería a afirmar que la caída que sufrió el sistema cubano después que cayó, que se desintegró el sistema socialista, fue la más aguda dentro de los países que dependían del mundo que se vino abajo. La desconexión económica en primer plano, con múltiples implicaciones, no solo coyunturales, sino estructurales, como la desvalorización del azúcar y del cítrico. Y cito el azúcar y el cítrico por tocar los dos principales sectores productivos de entonces que de repente se quedaron sin mercados. Los efectos sociales inevitables de la caída, la cual acentuó fuertemente las condiciones de austeridad, la penuria, voy a decir, llevó a niveles de pobreza comprobables en la isla. Para comenzar un poco en la historia, que alrededor del año 64, 1965, nace la guerrilla, especialmente la de las FARC, como una respuesta a una violencia generalizada desatada por los partidos oficiales, el liberal y el conservador, contra el campesinado específicamente. Y nacen como, digamos, campesinos tratando de sobrevivir. Luego, posteriormente, encontramos una tras otra etapas en las cuales la guerrilla ha hecho claramente una apuesta por una salida política negociada al conflicto armado. Una de las épocas más trascendentales fue cuando se dio la negociación con el presidente Belisario Betancur, un acuerdo de paz que terminó consolidando una apuesta política no solo de las FARC, sino de otros movimientos sociales, y constituyeron lo que se llamó la Unión Patriótica. Ese partido político fue totalmente exterminado, más de 4.000 asesinatos, toda su dirigencia social y política, lo que llevó al traste este acuerdo de paz. Posteriormente, con el presidente Pastrana, a la vez que se desarrollaba un proyecto de una propuesta de paz, una salida negociada, el presidente Pastrana en Estados Unidos negociaba el Plan Colombia, que era un plan para la guerra. Es decir, a lo largo de la historia de los grupos guerrilleros ha habido un esfuerzo por buscar una salida negociada al conflicto armado. Pero vemos hoy por hoy un camino aún peor, el presidente Uribe empeñado en solamente buscar una salida de guerra, una salida que le apuesta a los bombardeos, a los asesinatos, y una guerrilla bastante golpeada desde 1999 hasta 2006, más de 4.000 millones de dólares de la ayuda del Plan Colombia de Estados Unidos a Colombia, que ha significado armamento, asesores militares, ha significado una apuesta militar, y obviamente golpeados con el asesinato de Reyes, la captura de algunos de sus dirigentes, ahora la muerte de Marulanda.
digamos que es un momento de crisis, pero a la vez un momento en que ha salido elegido como nuevo comandante en jefe Alfonso Cano, que puede significar una cosa muy importante, porque Cano es, digamos, un vocero político, es un ideólogo político. Al elegirlo a él como comandante en jefe, me imagino que las FARC quiere comunicar que la línea política se impone sobre la línea militar. Pero insistimos que son terroristas, que son asesinos, que son bandidos. Entonces, ¿cómo es posible abrirle caminos a un diálogo si no se reconoce el estatus político y si no reconoce la beligerancia? Sería una cosa contradictoria. Si decimos, bueno, estos son actores políticos, se puede dialogar con ellos, se puede negociar la paz, entonces se abren caminos para una salida negociada. Lo contrario es lo que tenemos, ¿no? Son terroristas, hay que solamente tener una salida de asesinato, y eso en Colombia jamás ha traído la paz. Estados Unidos en general practica en el mundo entero una estrategia de priorizar sus intereses por encima de la soberanía de todos los pueblos. En ese sentido, Obama es consecuente con lo que su país hace en el mundo entero. También tenemos que recordar que tampoco es que los intereses demócratas y republicanos sean abiertamente tan opuestos. Tradicionalmente se han discutido muy cercanamente las políticas para América Latina, pero para América Latina la política exterior la hace el Comando Sur, es decir, los militares. Por eso la apuesta en Latinoamérica siempre ha sido militarista, un Estado al servicio de los intereses de transnacionales y megaproyectos. Es una respuesta que concuerda con lo que es la política norteamericana. Desde que hubo el cambio de la dictadura hacia la transición a la democracia, han pasado ya más de 17 años. Y en ese periodo, el gobierno de coalición, que se llama Concertación, en que trabajan demócratas cristianos y socialdemócratas, ha mantenido las políticas neoliberales. Hay que decir que hay un cambio muy importante entre la dictadura y los gobiernos de hoy. Un cambio sobre todo en el plano político. En el plano económico, los gobiernos de la Concertación, de esta transición, han mantenido el sistema político neoliberal. El país ha continuado desarrollándose, pero las diferencias entre los ricos y los pobres han aumentado, y eso es algo insólito para un gobierno progresista, porque lo que Chile aparece ante el mundo es con una estabilidad, con un crecimiento regular. No es el mayor crecimiento, hay muchos países que están creciendo en América Latina más que Chile, pero en Chile hay un crecimiento regular y sostenido. Pero las diferencias entre ricos y pobres se han agravado, y eso hace que Chile sea, en América Latina, el segundo país más desigual, detrás de Brasil, según los datos que hay entregado el Banco Mundial. Y esto porque los ricos se han hecho cada vez más ricos y los pobres aumentan, pero levemente, sus ingresos. Entonces la diferencia es gigante, y eso provoca grandes problemas que a la larga van a ser un estallido, y por eso que hay problemas en el gobierno chileno, digamos. Este gobierno ha emblocado a lo que se llama el campo en un solo paquete, y ha cometido un enorme error político. Ha conseguido que, por ejemplo, los pequeños y medianos productores estén aliados con los grandes terratenientes de la sociedad rural argentina, que son los que obtienen los mayores beneficios. Y por otro lado, en este cobro de impuestos, ha dejado fuera a las grandes compañías exportadoras, que son las que se quedan con la mayor parte del beneficio, es decir, los comerciantes en Argentina, que en general son grandes compañías multinacionales como Cargill, como Bungeibor, etcétera, etcétera, sean los que se queden con la parte del león, mientras que los productores son los más perjudicados. Yo creo que eso es básicamente lo que ocurre. ¿Cómo terminará este conflicto? No lo sé,
Pero en cualquier caso, el gobierno argentino ya está pagando altísimos costos políticos. La popularidad de la Presidenta ha bajado mucho, se ha roto su frente interno, algunos gobernadores de zonas de gran producción agropecuaria se han rebelado políticamente, de modo que la situación sigue siendo difícil al día de hoy. No hay ninguna posibilidad de golpe de Estado, hablan también de maniobras destituyentes. Bueno, en Argentina la gente ha salido a la calle y ha destituido a más de un gobierno. En 2001 la gente salió a la calle y destituyó al gobierno de la Rúa. Si se refieren a eso, bueno, es posible, pero no hay ninguna posibilidad de golpe militar, no hay, como dice el gobierno, intenciones destituyentes, nadie tiene interés en que este gobierno se caiga, que haya una nueva crisis política en Argentina. Yo creo que el gobierno genera esta campaña alarmista, golpista, porque se siente muy debilitado y porque no tiene una alternativa a la crisis actual. La oligarquía nacional, que es la sociedad rural, es muy coherente con lo que hicieron en su historia. Durante toda su historia, la sociedad rural, desde el año 1866, viene apoyando no solo los golpes militares, sino todas las implementaciones de políticas que van contra el pueblo y a favor de la concentración de beneficios económicos en sus pocas manos. Así que yo realmente coincido con el expresidente, coincido con que hay en realidad me parece más que una intención golpista, hay una intención de desestabilizar para poder volver a plantar las bases del modelo neoliberal que aún todavía no hemos terminado de destruir. Primero, que no es un conflicto del campo y el gobierno, es un conflicto de los grandes productores de soja y de otros tipos de alimentos, grandes terratenientes, los pools sojeros y todo el pueblo, porque la medida que llevan adelante, la medida de fuerza que los patrones llevan adelante es un lockout que somete al hambre y al aumento de alimentos al pueblo y no al gobierno. Entonces, en realidad, yo diría que es una medida del poder económico concentrado contra el pueblo. México está en una situación de grave confrontación social con un pueblo que resiste los embates de un gobierno de derecha. Hay una grave crisis económica, política y social que se expresa en una derechización del gobierno de Calderón, primero por su pertenencia a un partido de la derecha, ultraderecha mexicana. Segundo, por el origen espurio del gobierno, que ha sido cuestionado por millones de mexicanos que han estado movilizándose aduciendo que existió un fraude electoral. Y Felipe Calderón, una vez en el poder, apuntalado por los militares, a los que ha dado una gran ventaja económica, aumento de salarios y un crecimiento en el presupuesto de más del 400% para las Fuerzas Armadas, Calderón ha llevado a cabo un proceso de criminalización de las luchas sociales, introduciendo a través de su partido y de sus cómplices en el Congreso cambios en las leyes para introducir la figura del terrorismo y terrorismo internacional. Calderón es un presidente que viene de la derecha, de una derecha muy recalcitrante, que hizo una campaña en contra del presidente de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, usando la imagen del presidente Chávez, insultando el trabajo del presidente Chávez y dando a conocer lo que ellos pensaban de los movimientos de izquierda. Hoy Calderón está tratando de acercarse a
a los gobiernos de izquierda, no por una cuestión ideológica, sino por un cálculo político. Como sabe que en México no lo van a aceptar, no lo van a validar, no lo van a aprobar más del 50% de la población, entonces lo que está buscando es que los partidos de izquierda con los que nosotros tenemos identidad lo validen. Y entonces trata de hablar de ellos, de invitarlos a México, de buscar que lo vean junto, pero nada más como un cálculo político, como un interés de validarse, porque realmente cuando se habla de cuestiones ideológicas y de posturas, el gobierno del PAN básicamente está vinculado con Estados Unidos y cumple los mandatos del gobierno de Estados Unidos para todo lo que ellos demandan y para todo lo que hacen. Ideológicamente está absolutamente en la derecha y no en la izquierda. Y yo creo que lo primero que tenía que haber hecho es ofrecer una disculpa al presidente Hugo Chávez por haber usado su imagen y haber insultado su imagen, lo mismo que también deben una disculpa al gobierno de Cuba, porque en el gobierno pasado hubo tantos desatinos, tantos insultos para el comandante en jefe Fidel Castro, y ellos no han ofrecido una disculpa auténtica y verdadera. PAN es Partido de Acción Nacional. Así es. Sí. Para finalizar, Felipe Calderón ganó oficialmente los comicios, las elecciones presidenciales, de ser presidente, pero como Bush hubo fraude también en la elección. Así es. En el caso de México hubo un fraude de dimensiones mayores. Estuvieron contratando anuncios de televisión y de radio, que está prohibido, gastaron millones de dólares en ello, hablaron todo el tiempo en contra de Andrés Manuel López Obrador, hicieron una campaña del miedo, como siempre lo hacen, en contra de los partidos de izquierda. También compraron votos, manipularon la información de los votos, los números los manipularon, y luego tenían al TRIFE, al Tribunal Electoral, el cual también no aceptó abrir. Nosotros pedimos que se hiciera un recuento voto por voto y no aceptaron contar los votos voto por voto para poder hacer o parecer que ganaron. Efectivamente no ganaron, y esto ha ocasionado un disgusto social que lo que ha permitido es que la sociedad se organice, se movilice hoy en defensa no solamente de sus derechos electorales, sino en defensa de sus luchas, las cuales son pisoteadas constantemente por la gente en el poder. Lo interesante en América Latina es que se están realizando nuevos métodos de asistencia a los pobres en los barrios, como por ejemplo en Venezuela son los programas de Barrio Adentro, que hay varias misiones que se dedican a la salud y a la asistencia médica en diferentes grados a los pobres. Luego, en Alemania, que hemos tenido un buen sistema médico, también gratuito durante muchos años, pero desde que se ha implantado la política neoliberal se ha ido recortando las prestaciones que antes eran gratis. Ahora muchas de ellas se han convertido en servicios que hay que pagar. Por lo tanto, el ciudadano tiene que elegir si tiene dinero para pagar estos tratamientos de su propio bolsillo o si tiene dinero para pagar un seguro privado, y si no tiene este dinero pues no va a recibir una serie de asistencia y servicios médicos. Luego, aparte de eso, como se ha endurecido el trabajo médico en sí, en varias áreas rurales no existen médicos, prefieren trabajar en las grandes ciudades. Eso ha contribuido a que en determinadas áreas, en el este alemán por ejemplo, la gente tiene que viajar 80 kilómetros para recibir asistencia médica. Y si con este sistema seguimos, yo supongo que en 15 o 20 años vamos a tener problemas que actualmente
como hasta ahora ha tenido América Latina, pero que con los métodos que, por ejemplo, están aplicando en Venezuela, los están solucionando. O Fórum Social Mundial é dos movimentos sociais, não é? E isso seguramente este é dos debates que se está levando a cabo aqui no Pará, em todo o mundo, em preparação ao Fórum Social Mundial. Portanto, estamos certos que durante o Fórum Social Mundial esse encontro será muito maior e para isso as pessoas deveriam realmente estar aqui e fazer a sua parte nessa discussão de que um outro mundo, um mundo melhor e um outro mundo é possível. Head away,